Hola, amados de Dios, muchas bendiciones. Soy Gloria Gutiérrez. Dios les siga guardando, les siga cuidando y les siga hablando a través de su palabra. Hoy quiero compartirles una nueva reflexión bíblica. No les traje un poema, sino un mini relato. Yo pertenezco a un colectivo literario que es un grupo de personas que se reúne para escribir. Cada uno aporta algo para ese texto, luego lo publicamos y lo compartimos con la comunidad. En algunas ocasiones se nos da un tema para escribir y en otras ocasiones se nos da un personaje. En esta ocasión se nos dio un personaje, es un diácono que se hace pasar por sacerdote en una iglesia y oficia la misa y todo lo que tiene que ver con la iglesia. A este diácono le estaban dando un poco duro, le estaban acusando de cosas muy malas porque hacía cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios, sino que se estaba portando muy mal. Yo quise hacer una defensa de la fe y para eso me basé en un texto que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 3. Dice así: Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Muchas veces nosotros, cuando nos sentimos decepcionados de nuestros líderes religiosos o nuestros líderes espirituales, tendemos a culpar a Dios, pero Dios ya nos había hecho una advertencia de que ellos se iban a equivocar y que debíamos hacer lo que ellos nos enseñaban de la palabra, mas no hacer lo que ellos como hombres hacen, movidos por la carne. Nosotros debemos hacer lo que nos enseñan de la palabra de Dios. Por eso yo hice este relato. Es un relato basado en una pesadilla que este personaje ficticio, el diácono Pedro, tiene en la noche. El relato dice así: Una noche el diácono Pedro, luego de oficiar la última misa del domingo, se acostó a dormir muy cansado. Ese día había hablado a los feligreses sobre el reino espiritual. Para dar sus enseñanzas tomaba los libros de teología de la vieja biblioteca de la casa parroquial. Ese día había leído un libro sobre exorcismo, influencia y posesión demoníaca. Normalmente sus enseñanzas eran conforme al clero religioso, pues siempre buscaba ser muy creíble. Entre lo que leyó en aquel libro le llamó la atención un pasaje sobre los ángeles caídos y el fin de ellos junto a los impíos en un lago de fuego. Se acostó a dormir pensando en ello y luego de llegar a su sueño más profundo tuvo una pesadilla. En ella se vio junto a un ángel caído. Este tenía la apariencia de un perro en dos patas con cara y alas de murciélago, cosa que le causó espanto. Pero más espanto le causó el lago de fuego donde estaba a punto de ser lanzado. Pedro, angustiado, le preguntó al ángel caído: ¿Por qué solo yo y mi esposa, hija y feligreses, por qué no? El ángel caído le respondió: Hace 7 años, antes que suplantaras al cura, él enseñó algo muy importante a los feligreses, a tu esposa e hija, y esto les sirvió para no llegar aquí. ¿Qué fue eso?, preguntó Pedro. Les enseñó algo que aprendió de alguien que partió la historia en dos. Su enseñanza fue que debían hacer solo lo que él como sacerdote les enseñaba, pero que nunca hicieran lo que él como hombre hacía, y que siguieran sus enseñanzas, mas no su mal ejemplo. Porque muchas veces algunos decían una cosa y luego hacían otra. Ellos no están aquí porque siguieron fielmente esta recomendación, y tú, Pedro, aún como diácono, les diste una buena enseñanza, pero no un buen ejemplo. En ese momento Pedro sintió que caía a un profundo y oscuro vacío, mientras un sudor frío recorría todo su cuerpo y escuchaba una voz que decía: Pedro, Pedro, despierta, estás gritando dormido. Pedro quedó sentado sobre su cama, reflexionando sobre lo próximo que haría. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo que nos enseñan, la palabra de Dios, todo lo que aprendemos sobre Dios, sobre Jesús y sobre su buen ejemplo, porque Jesús es el mejor ejemplo a seguir, el perfecto ejemplo a seguir. O vamos a frustrarnos, a sentirnos decepcionados por las personas que predican una cosa y luego hacen otra. Este es un llamado de atención. No culpemos a Dios por las cosas que hace el hombre. Muchas bendiciones, Dios les siga guardando y acuérdense que debemos escudriñar las escrituras para no ser engañados. Dios les bendiga.